Cordial saludo, mi nombre es Loliluz Redondo Sánchez, licenciada en Educación Preescolar y aspirante a Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Y en esta oportunidad me permito presentar el informe final de investigación. Bajo la asesoría de la Magíster Lidia Alexandra Izaza, el trabajo de investigación se ha denominado Reconfiguración de la acción constitutiva de evaluación desde la reflexión colaborativa con la implementación de la EPC en las prácticas de enseñanza en el nivel de preescolar de la Institución Educativa Integrada Montelíbano, sede Corea. Y si bien, como lo plantea Parra, Bernal et al. 2021, para que el maestro se convierta en un agente generador de cambio requiere de una actitud crítica y reflexiva, puesto que el profesor que reflexiona constantemente su quehacer docente es asimismo un profesor que se preocupa por lo que sucede en el aula y busca estrategias y soluciones para atender las necesidades identificadas. Es por esto que en la reflexión en y sobre la práctica, como lo plantea Sean, 1992, se convierte en un factor propulsor de cambio y en consecuencia de las innovaciones. Aquí se observan los diferentes hitos o acontecimientos que han enmarcado la práctica de enseñanza de la docente investigadora, siempre relacionados con los procesos educativos. Inicialmente obtiene su título de pregrado en la Universidad del Atlántico. En el año 2013 se traslada al municipio del Copey Cesar, donde inicia una nueva trayectoria laboral. En junio del 2015 se notifica que ganó concurso docente por mérito. Y en el año 2020 la docente investigadora participa en la convocatoria de formación del capital humano para docentes y directivos docentes en el departamento del Cesar. Y en el 2022 ingresa a la Universidad de La Sabana a cursar su maestría en pedagogía. Siguiendo con el contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza, Cardoso et al. Establecen que el contexto es la integración de circunstancias o situaciones físicas o simbólicas que rodean un hecho y que deben ser definidas con el propósito de interpretarlo y comprenderlo. En este sentido, se definirá de manera clara y explícita el contexto institucional y el contexto de aula donde se desarrolla la práctica de enseñanza que será objeto de investigación. En este aspecto, Zabalza 2012 nos muestra que el contexto está mediado por realidades macrocurriculares, elementos que las instituciones educativas adaptan y llevan a la práctica. A nivel macro, la enseñanza en este nivel está mediada por los lineamientos curriculares de la educación preescolar, los derechos básicos de aprendizaje y las bases curriculares de la educación inicial. A nivel sociodemográfico, el municipio del Copey se encuentra ubicado al norte del departamento del Cesar. El municipio tiene una enorme dependencia de las actividades agropecuarias. A nivel meso, se aterriza la realidad contextual de la región y de la institución. Para iniciar con el conocimiento del contexto, la Institución Educativa Integrada Montelíbano, sede Corea, está ubicada en la zona urbana del municipio del Copey, departamento del Cesar. La sede Corea sufre en estos momentos el deterioro del tiempo y la falta de recursos. Sin embargo, los salones cuentan con buena iluminación natural y buenos espacios. Y finalmente, a nivel micro, debo decir que el contexto de aula particular de esta investigación sitúa a la docente como titular del grado transición, donde dirige la enseñanza de todas las asignaturas establecidas en el currículo. Durante el desarrollo de esta investigación, el grado preescolar estuvo conformado por 22 estudiantes con edades oscilantes entre los 4 años y medio y los 8 años, presentando la novedad de 4 niños extraedad. Las prácticas de enseñanza para Valladares 2017 pueden entenderse en un sentido tanto aristotélico como marxista. Primero, como acción educativa que está moralmente comprometida e informada, y segundo, como acción educativa productora de historia, en cuanto a que ayuda a formar, transformar y estabilizar las condiciones para la vida común, las ideas, conciencias y compromisos de los individuos y las formaciones sociales. Siguiendo con estas ideas, presentaremos las prácticas de enseñanza al inicio de la investigación desde las acciones constitutivas. Entonces, podemos observar una planeación que responde en su mayoría a exigencias institucionales, donde se deja ver una amplia brecha entre lo escrito y la realidad que se vive en el aula. Muchas actividades improvisadas, no se tenía en cuenta el contexto sociocultural, no habían RPA, no se visualizaban desempeños de comprensión, ni se evidenciaba qué tipo de valoración se estaba implementando. La implementación estaba centrada en clases poco motivadoras para los estudiantes y monótonas, donde primaban las clases magistrales. En cuanto a la evaluación, se puede decir que rayaba en la informalidad.
carecía de rigurosidad, estructura y orden. No se evidenciaba un propósito claro en la evaluación. No existía un instrumento de valoración y el carácter de la evaluación que se estaba aplicando no era formativo. Solo se limitaba a la consecución de un valor numérico. Es así como el incorrecto proceso de planeación, implementación y evaluación en las prácticas de enseñanza puede tener un impacto significativo en los estudiantes, razón por la que se debe considerar las implicaciones más profundas y complejas de este problema, como lo es un desarrollo académico insuficiente, desmotivación y desinterés, ya que la ausencia de una planeación e implementación efectiva puede llevar a clases monótonas o poco estimulantes, así como brechas en el conocimiento, teniendo en cuenta además que la falta de evaluación adecuada puede resultar en la falta de identificación de áreas de mejora de los estudiantes. De esta manera surge la pregunta, ¿pero por qué investigar la práctica de enseñanza? La Torre 2004 nos plantea una pregunta interesante. ¿Qué situación problema de mi práctica me gustaría mejorar? Y en mi caso, mi respuesta es los procesos de evaluación que se desarrollan en el aula y que siempre se han considerado de tipo cualitativo, pero que en realidad son procesos casi nulos, desarrollados a dedo, con instrumentos como rúbricas o listas de control usados solo como requisitos para cumplir un compromiso institucional, donde no se evidencian medios ni técnicas que den cuenta de procesos reales de enseñanza que ocurren cada día en el aula. Es así como la docente investigadora, planteándose el siguiente interrogante, busca generar transformaciones en su práctica de enseñanza. ¿De qué manera se reconfigura la práctica de la acción constitutiva de evaluación mediante la reflexión colaborativa para visibilizar el pensamiento de los estudiantes del grado preescolar? Y a través del siguiente objetivo general, analizar la configuración de la acción constitutiva de evaluación desde el marco de la reflexión colaborativa con la EPC para promover la visibilización del pensamiento de los niños y niñas del grado preescolar de la Institución Educativa Integrada Montelíbano, sede Corea. Y los siguientes específicos. Primero, caracterizar los elementos de la acción constitutiva de evaluación para identificar actuaciones que conlleven a mejorar las comprensiones de los estudiantes y la práctica de enseñanza de la docente investigadora. Segundo, implementar una propuesta pedagógica, didáctica y reflexiva basada en el marco de la enseñanza para la comprensión y la Lexon Study con estudiantes de educación preescolar. Y tercero, analizar los cambios implícitos en la reflexión colaborativa con la Lexon Study de la práctica de enseñanza de la docente investigadora al incorporar la enseñanza para la comprensión con estudiantes de educación preescolar. Con esto se busca darle respuesta al anterior interrogante. Esta investigación se ubica dentro del paradigma sociocrítico con un enfoque de tipo cualitativo. Se enmarca bajo el diseño de la investigación-acción con un alcance de tipo descriptivo. Aparece como eje articulador y metodológico la Lexon Study. Sumado a lo anterior, se dispone de una configuración didáctica como lo es la enseñanza para la comprensión. Como técnicas de investigación se tiene la observación, los grupos de revisión documental, los grupos de discusión que se apoyan en instrumentos como el diario de campo, la retroalimentación cálida y fría y la matriz de revisión documental. Como apuestas pedagógicas están las categorías priorísticas que son planeación, implementación y evaluación, y como subcategorías la enseñanza para la comprensión y la evaluación formativa. El recorrido que se establece en este proceso de investigación-acción impregna el proceso de reflexión establecido por ciclos, el cual, según Gómez Insatu 2004, concibe en su visión cíclica de la reflexión desde un ámbito cooperativo. Se ha logrado desarrollar un primer ciclo precursor denominado reflexión preliminar sobre la práctica de enseñanza, en donde la docente investigadora, al realizar el análisis reflexivo de este ciclo, destaca con claridad que la principal deficiencia reside en la ejecución de las prácticas de evaluación, observándose una escasa presencia de las acciones en este ámbito. Con esto se dio paso al abordaje de un segundo ciclo de acercamiento a la exploración para la apropiación de la metodología Lexon Study, que permitió un diálogo interno con las ideas, creencias, con la propia práctica y la manera como se plantean las estrategias. Este primer acercamiento permitió la constitución de la primera oportunidad de consolidar un equipo de trabajo Lexon a través del cual se desarrollaría todo el proceso de investigación.
En consecuencia, la forma de trabajo que sustenta esta investigación se basa en la construcción colaborativa del saber pedagógico, empleando la metodología Lexon Study. Esta metodología se apoya en los planteamientos de Alba et al., quienes destacan la necesidad de llevar a cabo procesos peer, planeación, implementación, evaluación y reflexión de manera rigurosa dentro del carácter cíclico de la investigación. Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados relacionados con las acciones constitutivas, pero centrándonos específicamente en las acciones constitutivas de evaluación en la educación preescolar, estos ciclos se han denominado respectivamente hacia la visibilización del pensamiento y la construcción de la voz en el aula, potenciando la evaluación formativa desde valoraciones continuas y evaluar con intencionalidad. El formato peer es el instrumento estructural de estos ciclos propuestos bajo la metodología Lexon Study, a través del cual se hace todo el proceso de análisis, discusión y reflexión a través de 4 etapas o fases. La primera es la fase de planeación, la segunda, fase de implementación o intervención, la tercera, fase de evaluación y la cuarta, fase grupal Lexon Study o fase de reflexión. Otro de los elementos para tener en cuenta en la descripción de los ciclos de reflexión peer lo constituye el diario de campo, el cual, en consentimiento con el equipo Lexon Study, se determinó que para el registro de las evidencias de la implementación de los ciclos se utilizaría este instrumento en el que se registrarán todas las notas descriptivas de lo sucedido en las sesiones, el foco de la lección, la microreflexión del docente y finalmente el registro de evidencias. Continuando con el proceso de sistematización de la información, el grupo Lexon acuerda establecer como instrumento para el proceso de evaluación de cada uno de los ciclos de reflexión la retroalimentación cálida y fría, donde por un lado la retroalimentación cálida está caracterizada por ser constructiva, positiva y orientada al estímulo del crecimiento personal, y la retroalimentación fría tiende a ser más crítica y centrada en las áreas de mejora. En el desarrollo de los ciclos se llevó a cabo un primer ciclo de reflexión preliminar, que permitió reconocer la necesidad imperante de revisar y fortalecer las prácticas evaluativas en el nivel de preescolar, garantizando una medida efectiva del progreso y logro de los objetivos educativos. Luego se desarrolló un segundo ciclo precursor, donde se hace un acercamiento preliminar a la metodología Lexon Study. El progreso de cada ciclo tuvo una duración entre 1, 2 o 3 sesiones de clase y dependió de la extensión de la planeación, del tiempo y la implementación de esta. En el ciclo 3 se evidenció como uno de los elementos potentes de este ejercicio la consolidación de las comprensiones del tema trabajado en un gran porcentaje de los estudiantes. Se instauró en el desarrollo de la implementación de este ciclo la importancia de consolidar la voz en el aula, generando espacios de conversación espontánea entre los estudiantes donde ellos pudieron expresar sus ideas teniendo la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaban aprendiendo. En el ciclo 4 se abrió paso al desarrollo de las actividades con un enfoque de retroalimentación continua y monitoreo de las comprensiones de los estudiantes, asimismo el diseño e implementación de herramientas de evaluación que se integraron de manera natural a las actividades diarias y que además se apoyaron en instrumentos de recolección de evidencias. Las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se evidenciaron en el quinto ciclo peer se enfocaron en darle fuerza al propósito esencial de la evaluación en el preescolar. Indudablemente, la evaluación continua y formativa a lo largo de la clase, utilizando herramientas como lista de chequeo y variedad de rutinas de pensamiento, fueron un elemento para considerarse valioso, pues permitieron hacer ajustes en tiempo real y proporcionaron información valiosa para entender el nivel de comprensión que estaban obteniendo los estudiantes. Es imperativo dar continuidad a los procesos de reflexión colaborativa en el ámbito de la práctica de enseñanza, ya que se presenta como un terreno siempre propicio para mejoras y optimizaciones e inciden de manera positiva en los progresos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí se aborda el análisis exhaustivo de las transformaciones introducidas en la práctica de enseñanza como resultado de los ciclos de reflexión. Se detallan meticulosamente tanto las categorías a priorísticas como las emergentes, las cuales han surgido como elementos fundamentales a lo largo de los sucesivos ciclos de reflexión.
Según Tezanos, se requiere un proceso riguroso para la construcción del conocimiento pedagógico. Este proceso implica la meticulosa recolección de información, su organización y análisis, abarcando todos los elementos constitutivos de la práctica de enseñanza. Identificando las categorías a priorísticas de esta investigación, definidas como las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, a su vez el marco de la EPC y la evaluación formativa como subcategoría a priori, y las categorías emergentes como lo son la retroalimentación continua y el manejo del tiempo, las cuales para su análisis se les asignó un color distintivo. Para identificar los principales hallazgos en la investigación se elaboró una matriz de ordenamiento y análisis. En este contexto se evidencian no solo los resultados tangibles de la investigación, sino también el impacto palpable en la práctica de enseñanza, reafirmando la importancia de un enfoque reflexivo y colaborativo en la evolución de los procesos. Caraballo 2011, quien destaca que la evaluación es un proceso por el cual se obtiene información sobre el aprendizaje, pero también sobre la enseñanza, ya que no solo muestra cómo el estudiante construye su conocimiento y sus procesos de aprendizaje, sino que además ofrece pistas a los profesores sobre las propias prácticas de enseñanza y evaluación. Con una comprensión clara de que el núcleo del problema de investigación reside en la acción constitutiva de evaluación, los hallazgos más significativos de esta fue reconocer inicialmente la evaluación como un proceso rigurosamente estructurado, continuo y complejo. Su esencia radica en la recopilación de evidencias del progreso de los aprendizajes de los estudiantes, sirviendo como insumo para comprender, valorar, emitir juicios y tomar decisiones. Asimismo, la implementación de estrategias de evaluación formativa, permitiendo una retroalimentación constante. La cuidadosa selección de medios, técnicas específicas respaldada por la utilización de instrumentos adecuados, subraya la atención minuciosa que se prestó a cada fase del proceso investigativo. Desde la planeación se abandonó el enfoque tradicional de las clases en el nivel de preescolar, en favor de estrategias innovadoras, lográndose una mayor apropiación del marco de la enseñanza para la comprensión, planteándose metas de comprensión más sólidas y pertinentes. Los 3 momentos tradicionales de la clase se convirtieron ahora en desempeños de comprensión, investigación guiada y proyecto final de síntesis, lo que representa un cambio paradigmático que confiere a la estructura de la lección una mayor coherencia y profundidad, como lo afirma Díaz Barriga. Establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, generando acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. Este cambio sustancial se erige como un elemento fundamental que potencia la cohesión y la coherencia de las distintas etapas de la planeación educativa. Este ajuste en la planeación no solo se alinea con una mera disposición lineal de actividades, sino que también se orienta hacia la creación de un hilo conductor que nutre la comprensión integral de los estudiantes. Todas las transformaciones que se han dado dentro de la acción constitutiva que tiene como foco esta investigación, sin duda ha llevado a potenciar las demás acciones. Es el caso de la acción de implementación, donde a través del análisis y reflexión como ejes fundamentales ha permitido el enriquecimiento sustancial de esta. Dentro de los hallazgos se destacó el diseño de tareas auténticas y relevantes para la vida de los estudiantes. La cotidianidad se presenta como un punto de partida para potenciar el pensamiento lógico-matemático desde la experiencia. Proporcionar contextos reales y tangibles permitió mejorar significativamente la retención y comprensión de los conceptos matemáticos. Asimismo, el aprendizaje a través del movimiento y la acción, no solo siendo efectivo, sino también memorable para los niños, quienes internalizan esos conceptos de manera práctica. En este proceso de cambios sustanciales se estableció el desarrollo de actividades en triadas y equipos que no solo facilitó la comprensión de conceptos matemáticos, sino que también promovió el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Finalmente, la introducción de rutinas de pensamiento novedosas enriqueció la experiencia educativa, estimulando el desarrollo cognitivo y fomentando el pensamiento crítico en los estudiantes. Estas rutinas
al ser diferente de las convencionales, abrió la oportunidad para la reflexión y la expresión creativa de ideas. Con relación a las comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico, para iniciar la confrontación es relevante retomar la pregunta que orientó esta investigación. ¿De qué manera se reconfigura la práctica de la acción constitutiva de evaluación mediante la reflexión colaborativa para visibilizar el pensamiento de los estudiantes del grado preescolar? Lo que me lleva con total pertinencia a citar en este momento de la discusión a Shaw 1998, citado por Herrera y Martínez 2018. La reflexión en la acción es la capacidad de pensar en lo que se está haciendo mientras se está haciendo. A partir de lo expuesto surge la tesis de que la profesora investigadora ha construido, destacando la importancia del análisis reflexivo y colaborativo de las acciones de evaluación. Si bien la evaluación se erige como foco central de esta investigación, no podemos sortear las acciones de planeación e implementación. Estas últimas, abordadas de manera integral, contribuyen significativamente a la comprensión profunda de las prácticas educativas. Este enfoque se encuentra intrínsecamente ligado a un marco de referencia sólido como lo es la enseñanza para la comprensión. La adopción de este marco proporciona un acercamiento a las realidades contextuales de los estudiantes. En el proceso de caracterización de la acción constitutiva de evaluación, se ha buscado desplazar el enfoque predominante de la heteroevaluación hacia una mayor participación activa de los estudiantes en las diversas evaluaciones implementadas durante cada ciclo. Esto señala un giro fundamental hacia una comprensión más profunda y holística de la evaluación, distanciándose de la mera asignación de calificaciones para abrazar un enfoque más enriquecedor y formativo para el aprendizaje. La incorporación de herramientas como rúbricas, formatos de registro cualitativo, listas de chequeo y las propias rutinas de pensamiento con sus correspondientes retroalimentaciones, además de los procesos de autorreflexión, coevaluación y heteroevaluación, constituyen elementos sustanciales que la docente utiliza ahora de manera sistemática en su quehacer pedagógico. Este enfoque meticuloso confiere una mayor rigurosidad y sistematicidad al proceso de evaluación continua. Entendiendo el sentido de esta acción constitutiva, sobre todo en este nivel, como un proceso continuo mediado por retroalimentaciones, en palabras de Escobedo et al. 2004, esto significa, en primer lugar, que la valoración no debe cerrar capítulos. Por el contrario, debe servir para orientar acciones siguientes tendientes a cualificar ese mismo trabajo. La retroalimentación implica que los estudiantes puedan volver muchas veces sobre las mismas ideas y preguntas para desarrollarlas mucho mejor. Hasta el momento se ha logrado hacer una descripción en torno a la reconfiguración de la acción constitutiva de evaluación, a partir de lo cual en este momento se presentan las conclusiones a la luz de los objetivos específicos que enmarcaron el trabajo investigativo. En relación con el primer objetivo, se han revelado transformaciones sustanciales en la práctica de enseñanza de la docente investigadora. Se ha logrado una caracterización detallada de esta acción, enfocándose en el mejoramiento tanto de la evaluación como de las acciones de planeación e implementación, reconociendo su interconexión y su impacto integral en la práctica de enseñanza, destacando la importancia de diseñar evaluaciones que no solo midan conocimiento, sino que también proporcionen retroalimentación significativa y orientación para el aprendizaje continuo. Como resultado de las reflexiones colaborativas, la docente se ha visto compelida a diseñar, ejecutar y evaluar procesos de aprendizaje con medios, técnicas e instrumentos rigurosamente definidos. Grandes retos se vislumbran en cuanto a la articulación plena de los diferentes elementos de la EPC como marco para las próximas planeaciones, alineándolo con el modelo institucional y logrando una integración efectiva de los diversos componentes de la EPC, procurando siempre establecer un enlace y una sinergia coherentes entre metas, desempeños, evaluación continua y su contextualización con un tópico generativo que sea abarcador y motivador. La propuesta de la EPC en la investigación se destacó por su capacidad para establecer valoraciones continuas a lo largo de la planificación de la clase. Esta continuidad implica valorar no solo el resultado final, sino también el proceso desarrollado en relación con metas e hilos conductores previamente definidos. Finalmente, abordando las conclusiones relacionadas con el tercer objetivo, es evidente que la dinámica en las clases en el nivel de preescolar debe evolucionar hacia un diálogo más interactivo, proporcionando espacios que permitan conocer los pensamientos de los estudiantes.
Se buscan oportunidades y entornos que estimulen la creatividad y la reflexión, tanto a nivel individual como en el trabajo colaborativo, promoviendo la discusión en torno a preguntas significativas durante las sesiones de clase. Asimismo, se enfatiza el uso del lenguaje, tiempo y rutinas que hagan visible el pensamiento. A pesar de la demanda que implica la reflexión, este proceso se revela como fundamental para potenciar la enseñanza, especialmente cuando se lleva a cabo colaborativamente dentro de marcos metodológicos.